Y Juan Janares hace una pregunta. Venerable maestro, es una pregunta que va dirigida para que los españoles, los gnósticos españoles, pues como somos carnívoros por excelencia, me cuento entre ellos, por lo menos hasta este momento, pues se van a aferrar mucho a cierta doctrina que estaba en los antiguos libros, ¿no?, de Samael Aun Weor, aquella doctrina en la cual se decía que se debía de comer como mínimo un 25% de carne en la dieta para poder coger el fuego con arreglo al Tagua, Texas. Entonces, bueno, pues me gustaría que pudiera explicarnos el motivo de que ahora se deba de llevar una dieta de tipo vegetariana. Bueno, importante la pregunta de vuestra merced. A ver, consíganme una Biblia por aquí cerquita. Su merced, consíganme una Biblia. Vamos a darle la respectiva contestación a su solicitud. Resulta que la vida de los seres humanos, la vida de la esfera, está sometida a etapas, a épocas. Épocas en las cuales varían las cosas. En algunas épocas es autorizado el consumo de cadáveres y en otras épocas no es autorizado el consumo de cadáveres. Hay muchas situaciones por las cuales a veces se autoriza, se permite, mas no se ordena el consumo de cadáveres. La humanidad a través de los siglos ha perdido su fuerza, su potencial genético. Su potencia genética la ha perdido. Ha hecho que el cuerpo se adapte o ha hecho una predisposición biológica del cuerpo para que se adapte al consumo de cadáveres. Porque la biología, la naturaleza corporal, no fue hecha para el consumo de cadáveres. No fue elaborado así la biología del hombre. Si nos observamos la naturaleza en los adivienes que son de la naturaleza, en el caso de algunos, la forma de las mandíbulas, algunos tienen la dentadura para desgarrar, por ejemplo, el cerdo, el gato, el perro, la hiena, y algunos adivienes que sí fueron hechos por Dios para el consumo de cadáveres, para despedazar los cadáveres, para desgarrar, mientras que otros fuimos hechos como seres herbívoros. La dentición, la dentadura de los herbívoros, es una dentadura que no tiene piezas sobresalientes, como ser el caso de los caninos, o sea, los colmillos, que en el caso del cerdo, del jabalí, del gato, del perro y de alguna cantidad de adivienes que sí son carnívoros, son sobresalientes porque son para desgarrar. En cuanto a la potencia, a la fuerza por palanca de la mandíbula para poder morder con más fuerza y desgarrar con mayor facilidad, los adivienes o los animales carnívoros están en mayor ventaja para poder desgarrar. Por lo general, su trompa es puntiaguda para poder romper, para poder entrar y romper el pedazo del cadáver que van a utilizar como alicierto, o como alicierto para ellos. Caso contrario sucede con los herbívoros. Nuestros dientes son parejos, no hay dientes o piezas dentales sobresalientes que serían las que se utilizarían para desgarrar, para romper, para tirar. Es el caso de la vaca, la cabra, el caso de las ovejas, el caso de todo adivien herbívoro, entre ellos el caso de los seres humanos. No hay piezas dentales en el caso de los colmillos sobresalientes como en el caso de los adivienes herbívoros,
el cerdo, el jabalí, el gato, el perro, la hiena, las panteras, los tigres, los leones, todos ellos tienen sobresalientes sus colmillos inferiores y superiores. En el caso de los elefantes, pues ellos tienen colmillos sobresalientes, pero son los de arriba, que no son utilizados para desgarrar, sino para alcanzar las hierbas de los árboles y de los arbustos, con esos colmillos y con el moco. Empero, la gran mayoría de los andivienes, que son herbívoros, su dentadura tiene el mismo nivel, porque solo menester cortar y moler. Eso en cuanto a la forma de las piezas dentales. En cuanto a la palanca que hay en la forma de los maxilares, la palanca que tiene el maxilar inferior del ser humano y de otros andivienes, los monos, que son herbívoros, ellos, su palanca es inferior, o sea, hay más fuerza para cerrar, pero menos capacidad para alar, debido a que no es puntiaguda. Si fuese puntiaguda, había más presión, y al haber más presión, había mayor facilidad para entrar y desgarrar, que es el caso de los andivienes herbívoros, perros, cerdos, jabalíes y otros andivienes, que su dentición o la forma de su maxilar no es redondo, sino puntiagudo. En el caso del caballo, por ejemplo, que es puntudo, no es agudo, no es puntiagudo, es plano adelante. Caso diferente al perro, que es curvo, o sea, curvado. Estos seres, o sea, los seres que tienen en forma plana la parte de adelante de sus dientes, son y somos hechos en la forma de las palancas que conforman los maxilares y los muslos maceteros de nuestro rostro, para bajas presiones, pero no para desgarrar. Esto en cuanto a lo concerniente a la formación ósea de las piezas maxilares. Ahora, en cuanto a lo concerniente de nuestro tubo digestivo. El tubo digestivo oscila entre 10 y 11 o de pronto hasta 12 metros de longitud. Si miramos el tubo digestivo de un animal carnívoro, es demasiadamente corto. ¿Por qué será esto? Porque el periodo de permanencia de el desecho, o sea, del cadáver que consuma ese andivien, es muy poco para evitar la descomposición exagerada y la asimilación de toxinas, o sea, la asimilación de elementos nocivos que por mucha permanencia dentro del intestino de ese andivien pueda producir enfermedades, malestares al mismo andivien. Eso para el caso de los carnívoros. Su tubo digestivo es muy corto. El caso del chulo, el tubo digestivo del chulo oscila entre 15 y 20 centímetros, que es demasiado corto ese espacio, porque los desechos que el chulo consume están ya descompuestos, y para no producir averías en la salud de ese tipo de andivien, entonces fue hecho ese tubo digestivo corto. En el caso de los andivienes herbívoros, el tubo digestivo es mucho más largo, porque el periodo de disgregación de las sustancias de los vegetales es más largo, y los vegetales pueden permanecer mayor tiempo, o sea, es mayor el recorrido a lo largo del tubo digestivo y no va a haber exiges de salud.
en esa criatura. Así fue hecho en un principio, y por eso por acá en el Génesis, cuando Dios ordena y dice de qué árbol o de qué hay que alicertarse, cuando le dijo al hombre, en el Memorandum primero verso 28 en adelante dice así, bueno, vamos a leer un poco atrás. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y vende y henchid la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, de árbol que da simiente, ceros ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde les será para comer, y fue así. O sea, que Dios al hombre le dio todo tipo de árbol, todo tipo de hierba verde para comer, y lo mismo le dio a los adivienes, pero no le dio al hombre los adivienes como alimento o como alicierto. Fue lo primero que Dios ordenó en un principio. Volvemos a releer. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, de árbol que da simiente, ceros ha para comer. Y siguió diciéndole a las bestias, y toda bestia de la tierra, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde les será para comer. Y fue así. De tal forma que lo que ordenó Dios en un principio para los moradores de la esfera fue precisamente el consumo de vegetales. Después, más adelante, cuando ya los hombres habían torcido sus caminos, cuando habían desviado su corazón de la honra y la gloria de Dios, cuando empezaron a consumir, a comerse entre sí, comiéndose a sus hermanos los adivienes, cuando empezaron a comerse a su familia encarnada en esos adivienes, cuando empezaron a comerse a sus antepasados encarnados en esos adivienes, de pronto encarnados en una gallina de la casa, de pronto encarnados en una oveja de la misma casa. Dios, ante esta situación, en la tolerancia que Dios tiene para con sus hijos, les dijo que existían animales inmundos y adivienes limpios. Los adivienes inmundos son por lo general aquellos que su alimento está basado en alimentos que están en estado de descomposición. El caso del cerdo es inmundo porque se alimenta de desechos, de suciedad. Hay algunos adivienes que fueron así considerados y así indicado al pueblo hebreo que eran adivienes y animales inmundos. Esto hizo en forma autobíblica que los hebreos dejaran de consumir ese tipo de animales, ese tipo de adivienes, siendo adivienes eran inmundos. De tal forma que Jehová, ante el duro corazón de los hebreos, no les ordenó, les permitió comer algunos de esos animales, por karma de los mismos hebreos, por ser gente de dura cerviz, o sea,
Dios hizo como el padre que de pronto su hijo se ha desviado del camino y le dice, a cambio de emborracharse afuera, mejor emborráchese aquí, en la casa, y antes aquí lo controlo y lo voy enderezando de esa situación. Algo similar, no siendo lo permitido y lo ordenado por Dios, pero Dios, por salvar a sus hijos de esa situación, les permitió que permisión, como dice el maestro, es perdición, porque ellos empezaron a hacer las acciones que habían hecho en el pasado las criaturas que estaban encarnadas en esos aldivienes. Por ejemplo, quien come demasiado cerdo encarna en el siguiente retorno como un cerdo. Quien come demasiados carne de res encarna como res en el siguiente retorno. Quien come de igual forma cualquier tipo de aldivien, cualquier especie, cualquier clase, encarna en su siguiente retorno en esa especie de aldivien o de animal que más haya devorado o que más haya comido. Por ello es menester no consumir cadáveres, y Dios aún indicó algo más, que no fuera tomada o comida en alguna forma la sangre de esos cadáveres, porque la habitación del alma es precisamente la sangre. Ahí está la habitación del alma de las criaturas. Por eso, si alguien pierde un miembro de su cuerpo, un dedo, un brazo, puede seguir viviendo. Si pierde una pierna, puede seguir viviendo. A medias, sin un riñón, puede seguir viviendo. Pero si pierde su sangre, dejó de existir, porque ahí está el alto viviente. En el 3, memorándum sive, en el 3, empero carne con su vida, que su sangre no comeréis. Por acá el Mahatma Bukdenki, que algunos de sus mercedes ya conocen, nos presenta el texto bíblico donde figura lo que os he dicho con respecto a la carne y con respecto a la sangre. Dice así en el Génesis Memoradium, o sea capítulo Símero Sive, que es 9, dice así: en el verso 4, empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Lo que sostiene la vida es el alma, y esa precisamente es la que está dentro de la sangre. Por ello Dios prohíbe el consumo de la sangre. Y hoy, en nuestros días, eso es olvidado por la humanidad. Consumen la sangre, consumen la carne, consumen los huesos, hasta el cuero también lo consumen en otras formas. Entonces, en aquellos días, cuando Dios permitió estas cosas, era en gran parte por el hambre que había sobre la tierra, porque había pocos aliciertos, una tierra desértica, una tierra de desiertos, y esto hizo que Dios les permitiera llevar a efecto este tipo de alimentación para no morir de hambre. Luego, cuando ya avanzaron los siglos y pasaron los tiempos, fue prohibido definitivamente el consumo de carne, y en algunas etapas de la historia de la humanidad ha sido permitido por algunas situaciones de la misma humanidad, y por ello en los días de la doctrina de la castidad se permitió en un porcentaje. Por un lado, porque la humanidad tenía
descendido el fuego por tanta fornicación, estaba apagado el fuego genético que hay o que había, y que era menester de nuevo reactivarlo dentro de la humanidad. Y como no se había enseñado la doctrina del Tao, en la cual, sin ser menester el consumo de cadáveres, hay formas de activar ese fuego, de activar la presencia de tejas, de ese tagua solar, que como ya les dije, esta managra se activa mediante el sacrógesis, y en ese mismo tagua, en la regencia de él, se pueden descondensar las programaciones que hay dentro de los genes para sostenimiento de los defectos. Entonces, se cambia ese sistema por el sistema del sacrógesis, con algunas técnicas que ya una de ellas les fue indicada a sus mercedes. Y ya como el fuego que habéis recibido fue suficiente, pues ha llegado el tiempo de tener el cambio que es menester con respecto al consumo de cadáveres, con respecto al consumo de desechos de adivienes, porque son adivienes que van en vía de descomposición. El ser humano fue hecho con todas las capacidades biológicas para crear, para labrar dentro de sí los nutrientes, las sustancias y las vitaminas con base en una disertación o basado en una disertación total inti vegetal. Esta viteria que tengo en la actualidad, en este viaje, jamás ha probado cadáveres. De pronto los gusanos que se vayan entre las verduras, por ahí por descuido, pero siempre se busca que haya la mayor higiene posible. Entonces, es posible. En el mundo común y corriente se considera que el vegetariano o el que se alicierta de verduras, por lo general debe ser flaco. Empero no es menester ser flaco. Lo que es menester es saber hacer las respectivas combinaciones de las verduras que contienen y que sirven como base para la disertación en una forma equilibrada, para que así no haya desnutrición y por el contrario haya fortaleza, haya vigor, destreza, velocidad, y siendo fuerte tener la suavidad que es menester para todas las cosas. Entonces, si es posible, claro que se puede hacer, se puede lograr. Dentro de la doctrina taoísta hay sistemas de elaboración de aliciertos con los cuales es imposible desnutrirse. Es imposible convertirse en un raquítico vegetariano, porque por lo general el mundo común y corriente considera que todos los que se aliciertan y nos alicertamos con frutas, verduras, legumbres, gramíneas y oleaginosas somos desnutridos. Empero, pues, los seres que sus mercedes han logrado ver y han logrado tener en vuestro derredor, los que son flacos es porque esa es su contextura, su forma física. Pero aquí hay criaturas que llevan 10, 12 y más heliocrones sin consumir cadáveres. Y no, este que les habla, tengo 30 heliocrones de existir en esta viteria, en este cuerpo, y no he probado por primera vez el primer bocado o la primera porción de carne o de desechos de adivienes, porque en algunas áreas de la esfera consideran carne solo a ciertos adivienes. Al pollo no lo consideran carne. Entonces no he probado cadáveres de ninguna especie. Entonces
es una demostración de que sí es posible, claro, se puede lograr. Y por otro lado, no se está violando un mandacierto que dice, no matarás. Porque todo adivien que es utilizado para comer tiene que morir. Solo algunos tipos de peces, algunos chefs los alcanzan a cocinar estando vivos, pero eso es una tortura y una violación a las leyes de Dios, porque fuera de que lo están asesinando, lo están torturando a ese adivien. Y cuando está sobre la bandeja, estando totalmente asado o totalmente asado, el pez aún vive. Se lo comió vivo, pero resulta que con sus muelas lo destruyó. Violó ese mandacierto que dice, no matarás. No dice qué es lo que no se debe matar. Si seres humanos, adivienes, o qué tipo de seres es lo que no se debe matar. O sea que abarca la totalidad de la palabra no matarás. El que consume cadáveres está violando ese mandacierto, está violando ese mandato que es no matar. Entonces, desde todos esos puntos de vista, es menester consumir vegetales que fueron para los cuales y los cuales fueron elaborados para nuestra subsistencia, para la subsistencia de los seres humanos, para la subsistencia del género humano. Y es menester adaptarse a ese sistema de alicertación, porque en los soles no hay alicertación con base de cadáveres. Y los que se liberen y los que alcancen la liberación final no se irán a alicertar con cadáveres. En esas áreas del cosmos, en los soles, que son los cielos anhelados por la humanidad, allá la alicertación es de fuego y es total inti a base de vegetales poáticos, y en la medida que va ascendiendo a otros soles ya desaparece la alicertación tridimensional y la alicertación se convierte en prana, en maná, en aspoquín, en foat, y en lo que va ascendiendo va cambiando de denominación.